Hello, hello, good morning, be welcome. Thank you for coming and joining to your class. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con una semana más de actividades. Y como tenemos una new week, we have a new versicle. Vamos a estar revisando el siguiente versículo que es Matthew 6:27. Es el que vamos a leer esta semana. Tenemos la ventaja, digamos que es un versículo bastante corto, pero tiene varias cosas que vamos a ir trabajando a medida lo vayamos revisando. En la New International Version nos dice, Can any one of you, by worrying, add a single word to your life? Bueno, ya de entrada vamos a ver ahí una diferencia, ¿verdad? Porque nos dice algo que a la larga es la misma idea, pero utiliza figuras comparativas diferentes. En español se nos dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mientras que en el inglés nos dice, Can any one of you by worrying add? Hasta ahí digamos que es parecido al español. ¿Puede alguno de ustedes, por estarse preocupando, por estarse afanando? Recuerden que afanarse, preocupación, en inglés lo vemos como worry. Luego dice, add a single hour. Agregar una simple hora a su vida. Es decir, en términos del Spanish, la traducción va más en measurables de unidades de medida de longitud, pero en términos de la traducción en el inglés, la expresión que se utiliza acá es en términos de measurable for time, es decir, unidades de tiempo. Y eso es lo que hace curioso las traducciones de este versículo. Vamos a revisar que algunas versiones en inglés siguen la línea de la idea que nos plantea el Spanish, que Jesús lo planteó como quien puede añadirle a su estatura un codo. Recordemos que el codo en tiempos bíblicos era la medida común, como hoy cuando hablamos del metro o la yarda, pero eso se refiere a longitudes. Por otra parte, el hour o la hora es algo que se viene utilizando, digamos, desde tiempos muy remotos, ¿verdad? El uso, digamos, de lo que vendría siendo esa unidad de medida, cuando nos referimos a the hour o la hora. Pero es una unidad diferente. Entonces, se están utilizando traducciones para una expresión que lo que en sí quiere decir o lo que en sí nos indica es que no podemos tener control ni del crecimiento de nuestro cuerpo y menos de una hora. No controlamos, son cosas que no podemos nosotros afectarlas, no podemos controlarlas. Podemos sí medirlas, pero no podemos controlar el crecimiento de nuestro cuerpo y menos podemos controlar o detener el paso del tiempo. Eso es sobre lo que debemos de recordar este versículo. Y claro, en esta semana, ¿verdad? Vamos a estar hablando de una palabra muy simple que va a ser la palabra add, add. Y en inglés, pues la podemos traducir como añadir al español. Add. Bueno. Vamos a dejar hasta acá la reflexión y ahora vamos a pasar al contenido de la clase de este día. Well, for today's class, we're going to introduce to you the IPA system, but in this time is to make the correct pronunciation for a flap T. We are going to talking about the flap T. Bueno, el tema que vamos a desarrollar esta semana no es un tema ajeno, digamos, ya lo hemos practicado en clases anteriores, pero hoy vamos a profundizar un poco más en lo que se conoce como la flap T. Se le llama flap al bloque de sonidos que se encuentran acá, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, tenemos dentro del IPA, de acuerdo a su articulación, los sonidos pueden ser flap o tap, que son este bloque que está acá. No son muchos, de hecho ustedes solo van a encontrar lo que son tres sonidos que se caracterizan como flap o tap. Cuando traducimos la palabra tap, bueno, esa palabra tiene varias traducciones, pero podría referirse a
el hecho de cuando nosotros hacemos, digamos, algo que vendría siendo como redondeado, ¿verdad? O como cuando nosotros decimos que algo tiene una viñeta, una pestaña, que permite que se abra. Igual cuando hablamos de flap, se refiere al mismo hecho. El nombre procede precisamente por la posición en la cual nuestra lengua se va a ubicar al momento de articular estas consonantes, que de hecho se ha dicho ya, eso es lo que vamos a usar nada más. Eh, este sonido implica que la lengua, normalmente cuando nosotros vemos la parte alveolar, decimos que topamos como la lengüita hacia arriba, acá esta zona, pero para este sonido no es necesario, digamos, toparla tanto. No va a quedar así con esta inclinación, sino que va a quedar como casi como recta. O sea, sí va a topar, pero de esta manera. No es lo mismo decir que tope así, miren, así, de esta forma, a decir que va a hacer esto. Perdonen, hay una pequeña diferencia entonces entre lo que vendría siendo cuando decimos que esto es flap or tap, es como una pestañita. Es decir, no es que se va a levantar así completo, sino que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, algo que vamos a abrir que trae una pestaña, el movimiento que hacemos es leve, y luego se levanta todo lo que aparece ahí. Entonces, se le llama a esto flap or tap por eso, por la idea de que es un pestañeo. Es decir, ocurre durante un tiempo muy corto y es un movimiento muy suave. ¿Ven? No es así. Por ejemplo, la T debemos de hacerla así, miren, tss, con la lengua, ¿verdad? Digamos que esto sea el alvéolo y esta es la lengua, ¿verdad? Entonces hacemos tss, tss, tss. Igual para la D, hacemos d, d, d. Para lo que es la N también hacemos ese movimiento. En, en. También lo hacemos para la S sin vibración y la S vibrante, como zzz, zzz, y luego zzz, 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 zzz. Todas estas tienen ese movimiento, pero en específico, esta que estamos viendo acá, el movimiento no es tan así, es más bien así, como un rozamiento así. Entonces es ra, 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 ra. Bien, entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que sucede es que este sonido por sí solo no existe. Ra, Bien, ara. es un sonido que parece quizás a la R suave del español, pero que no lo vamos a encontrar propiamente en una R escrita en el inglés. Entonces, eso lo vuelve especial. Entonces, ¿dónde aparece este sonido en el inglés? Aparece en la T, pero no en cualquier T, sino en la T, ¿verdad? Que se conoce como una T intervocal. Ese es el nombre que le vamos a llamar, T intervocal. Bien, entonces vamos a ver acá lo que vendría siendo este sonido que corresponde a la T intervocal. Em, Vamos a ver. Ok, continuamos. Aquí tenemos una serie de palabras que tienen una T intervocal. La T intervocal debemos de lograrla identificar. No es que esté escrita entre vocales, sino que está entre sonidos de vocales. Esa es la condición. No es que la T vaya a estar escrita, sino que está entre sonidos de vocales. Ya vamos a explicar por qué. Pero en la mayoría de las que ven acá, ustedes se darán cuenta que se encuentra escrita y entre sonidos de vocales, pero hay otras que no. Por ejemplo, la primera es esta de aquí. Ahí está la T, miren, a la par tiene la A y la E a su lado. Aquí está también una T, miren, las dos I se encuentran a su lado. En este caso nos estamos refiriendo a esta y aquí es donde ya cambia la situación, porque
En esta palabra diríamos, pero allí no veo que la T esté entre vocales. Igual con esta, diríamos, acá no se aprecia que estas T's estén en medio de vocales. Yo no las veo en medio de vocales, diría alguien. Diría, yo la veo en medio de una I y de una L. Aquí es donde ya el IPA nos va a ayudar un poco más. Porque por lo menos así como está representado aquí, esto que está aquí nos dice, mire, eso suena a TL y eso suena a una L. Pero lo mismo pasa con estas. Pero lo que sucede es que la L, venimos a estar estudiando el schwa y hemos visto que la L le ocurre algo interesante. Y es que a pesar que aquí no aparece el schwa, nosotros ya sabemos que esas palabras llevan schwa. Por ejemplo, si nosotros vamos ahorita y buscamos una de estas palabras que acabamos de ver que, vaya, porque esta está clara, miren, la T intervocal, la T intervocal, la T intervocal, una T intervocal y una T intervocal. O sea, en esas que estamos marcando ahí, está claro que hay una T en medio de vocales tanto en la parte escrita como en la parte de la pronunciación. Pero en las otras tres, la característica que tienen esas otras tres es que está la T, pareciera estar intervocal, pero cuando vemos los sonidos, por ejemplo, aquí vemos que está entre la E y la A, pero aquí miren, está un sonido de E, pero aquí no hay sonido. ¿Ve? Aquí no hay otro sonido de vocal, está la consonante. Igual aquí, vemos que está la T aquí y diríamos, bueno, aquí está la I y la L. No la veo que esté en medio de vocales y aquí también está la I y la L. Esas últimas tres palabras tienen una característica especial y es que las estuvimos viendo de acuerdo al schwa. Por ejemplo, la primera palabra, ¿verdad? Es para decir metal. Nosotros lo diríamos sin pronunciación de la flap T. Diríamos, mire, es metal. Metal. Es el sonido que debemos de hacer acá. Entonces, cuando vemos aquí, miren, aparece de esta manera. Pero nosotros ya sabemos que aquí no es que suene la L, solo la L en sí, sino que está sonando un schwa. Es decir, a esta se le llega a meter un schwa en esta parte. Dictionary.com nos los muestra así, tal y como está allí de acuerdo a la IPA. Pero nosotros venimos de estudiar que con la L al final de las palabras ocurre algo interesante. Igualmente, si la ponemos acá, le damos en Short Transcription. eh, Aquí miren, este sí nos los muestra con el schwa. Y nos dice, bueno, ahí hay un schwa. Aquí depende, digamos, de lo que vendría siendo la fonética que se esté aplicando. Algunos libros de fonética dicen que en este caso no es necesario escribir el schwa. Basta con poner la L, pero sí se pronuncia. O sea, debe de sacarse un schwa. No es solo decir como met y Lo que sucede es que la L, por su forma de articulación, la L ya suena como que tuviese el schwa. ¿Vea? Por eso se tiende a omitir en algunas escrituras el sonido, miren, de lo que vendría siendo el schwa que está acá. En el material no está. En dictionary.com no lo vamos a encontrar tampoco. Miren, aquí no está. Pero en pefoneri.com aquí sí lo vamos a encontrar. Es decir, todas estas palabras que tienen lo que vendría siendo una T con las L's al final, aunque nosotros no veamos allí la schwa está presente. Debe de sonarse. Entonces, vean esta de acá, si nosotros la pronunciamos es little, little. Pero bien, ahí me estoy adelantando un poquito. Todas estas palabras tienen dos pronunciaciones. Una pronunciación en un inglés estándar, eh, bueno, serían tres pronunciaciones para algunas, pero algunas digamos que van a tener una pronunciación de inglés estándar, otros van a tener una pronunciación en inglés americano y otras van a tener una pronunciación en inglés británico. De esas,
El inglés británico se parece más al inglés estándar para la mayoría de estas palabras. El que figura muy diferente será el inglés norteamericano para todo este bloque, aunque algunas de ellas tienen ciertas características que nos van a hacer distinguirlas todavía con mayor profundidad respecto si es American English o si es British English. Pero aparte de ello, debemos estar conscientes que la flap T, que es lo que estamos estudiando ahora, o la T pestañada, algo así podríamos traducirla, es un fenómeno que se da en el American English y que consiste en reemplazar el sonido normal de una T, reemplazarla por lo que vendría siendo una de dos, o la R flap o una D. Pueden ser cualquiera de estos dos. Significa que de acuerdo a nuestra tabla del IPA chart, esas T's que quedan en medio de vocales, pero por eso insisto, no son vocales escritas, son vocales, sonidos de vocales. Cuando la T está así, puede ser reemplazada por dos sonidos en el inglés americano. Uno es por un sonido de D y otro es por el sonido de esa R, que es la R flat. Ahí es donde nosotros solemos decirle más o apuntarle a usted más que usemos esto, porque esta es directamente la FLA, aunque hay norteamericanos que utilizan la D. Independientemente de cuál se utilice, lo importante es saber que no debe de sonar a T si nosotros queremos imitar, digámoslo así, o tratar de seguir la pronunciación norteamericana. Ahora, hay un poco de teoría acá, de los pasos. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a hacer la flap T? Bueno, la lengua detrás de los dientes superiores frontales. Es el alvéolo en donde debemos poner la lengua. Dice un espacio pequeño entre la lengua y el paladar superior para que pueda escapar aire. Ahí es donde yo les decía, no es lo mismo los otros que topan así a este que no topa, sino que solo pasa como rozando. Luego nos dice, deja que el aire fluya mientras baja la lengua y la estiras hacia él. Toca la lengua rápidamente con el tejido alveolar. Es muy corto, en la parte superior, dice. Y suéltala de manera rápida. La flap T en inglés americano dice es similar a la R, pero es la R suave, como cuando nosotros decimos la cara, ese sonido, o cuando decimos caracol, es ese sonido que debemos de sacar. Eh, pero dice que es una posición más alta y sin pronunciar la vibración, ¿verdad? Porque cuando nosotros hacemos ra, esa ya es la R fuerte, entonces le hemos cambiado. El sonido ya no es la R suave. Dice, asegúrate que la voz suene mientras se produce el sonido flap T. ¿Qué significa que suene la voz? Es ese sonido. Vibración. Eso significa que suene la voz. Bueno, nos recomiendan algunas palabras, pero estas palabras que están aquí, estas tres que están aquí, son palabras de las que debemos tener mayor precaución porque en el inglés norteamericano debemos de hacer sonar schwas con eres al final, como butter, water, better. Y son tres palabras que nos llevarían a hacer una distinción entre pronunciación norteamericana y pronunciación británica en dos términos. En primer lugar, en el uso de esta flap T y en segundo lugar, en el uso del schwa al final de las palabras junto con la R. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, que esas palabras como estas que están aquí, estas tres, diríamos nosotros, miren, hay tres formas diferentes de decirlas. Y hay que prestarles atención, pero estas creo que las vamos a explicar en la siguiente clase. Ahora, vamos a centrarnos en alguna de estas. Lo que quiero que hagamos como ejercicio el día de hoy es que a los sonidos que están acá les vamos a agregar, digamos, los sonidos de acuerdo a lo que estamos proponiendo. Es decir, por ejemplo, si buscamos las palabras que están acá, eh,
Para hacerlo más fácil y más práctico, las voy a buscar en tu Phonetic, ¿verdad? Entonces, vamos a poner acá el listado de palabras. Eh, las voy a ir poniendo así como están acá. Vale, trabajemos con estas primeras cuatro. Entonces, vamos a llevarlas aquí a tu Phonetic. Voy a volverlas a paste. Vamos a dar. Pero hoy le voy a pedir que me muestre nada más la transcripción, ¿ya? Porque ya tenemos la escritura. Entonces, va a mostrarme aquí solo la transcripción de cada una de ellas, que serían estas que vemos acá. Y vean cómo aquí se aparecen los schwas en el caso de las letras L. Eso es importante porque hay algunos diccionarios que lo omiten, pero se entiende, no, o sea, que lo omitan no significa que el schwa no está. Significa nada más que hay unas reglas, ¿verdad? De acuerdo a lo que es la parte fonológica, que podemos omitir la escritura del schwa cuando son Ls, pero eso es una regla aparte, no es la regla general, digamos, de esa manera. Ok, vamos a ver nada más eso, vamos a hacer un poquito más pequeño. Bien, y ahora vamos a llevarlas así, ¿verdad? Una por una aquí, miren, las vamos a poner a la par de las que ya están. Esas vendrían siendo, digamos, como las pronunciaciones bastante, aunque le hemos pedido inglés americano, eso no se da, o sea, eso no lo vamos a encontrar así literal en libros ni en páginas, lo que vamos a hacer a continuación. Es algo práctico. Ya lo voy a poner aquí. Voy a ver, esa lo voy a dejar acá. Voy a ir poniendo acá para que no nos... Entonces aquí arriba creo que va a ser más fácil distinguir las dos pronunciaciones. Entonces, lo que voy a hacer a continuación, repito, es algo que se hace de manera práctica. No es algo que esté así escrito. No vamos a encontrar plataformas ahorita que nos hagan lo que vamos a hacer a continuación. Porque esto no es algo, digamos, a nivel escrito, es algo más práctico. Entonces, la mayoría de norteamericanos van a hacer lo siguiente, y es que esta palabra, por ejemplo, podría ser pronunciada de dos maneras. Una pronunciación podría ser con una, cambiando la T, ¿verdad? Recuerda, por una D, y otra pronunciación cambiándola por la R flap, si está de acá, por eso. Significa que de ahí nos saldrían esas dos. Significa que, por ejemplo, para esta, podríamos tener una pronunciación con la D y una pronunciación con la R flap. Y nótese que esa R es diferente. No es la misma R que nosotros escribimos. Es una R redonda. Se le llama completamente redonda. R redonda. Para esta, tendríamos acá esto. Primero la pronunciación con D y luego la pronunciación con la flap or. Sería. Y la última. Vamos a ver esta última. Primero con la D y luego con lo que vendría siendo la. eh, vale, vamos a practicar entonces con estas cuatro. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a tratar de hacer tres pronunciaciones diferentes de cada palabra. Vamos a hacer la pronunciación estándar. Es decir, la pronunciación estándar es como con T. Para la primera palabra, por ejemplo, la pronunciación estándar es water, water, con T. La pronunciación con D iría después, es decir, usted va a decir water estándar. Luego me va a decir water, water, como con D en vez de T. Y después me la va a decir con la R,
me va a decir water, water. Entonces, water, water, water. Lo mismo vamos a hacer para la siguiente. Me va a decir primero la pronunciación estándar. Me va a decir city, city, pronunciación estándar. Luego me va a decir city, con D. Y después me va a decir city, con R. Siguiente palabra, pronunciación estándar. Title, title, title. Luego me va a decir title, title. Y luego me va a decir title, title, con R. Lo mismo para la última. Vamos a hacer primero la pronunciación estándar. Pronunciación estándar significa que la T suena. Me va a decir little, little, little. Y luego va a ser la otra. Para facilitar, voy a agregarla quizás aquí arriba. Voy a agregar aquí la pronunciación estándar. Nótese que lo único que estamos cambiando en estas palabras, vean, es prácticamente la consonante T. O sea, los demás quedan igual, pero la consonante T en la primera pronunciación es pronunciarla con la T. En la segunda es pronunciar en vez de una T, una D. Y en la tercera, en vez de la T, de la D, pronunciarla con esa R suave. Bien, para que lo tengamos más claro, lo voy a dejar así. De ahí ya tenemos ahí de una sola vez los shuas. Ok, let's get started. Vamos a practicar entonces con estos four words. Voy escuchándolos a cada uno. Comienzo con Edmilson. Come on, Ayman. Hi, teacher. Okay, Water, water, water. okay, very City, city, city. Title, title, title. okay, Little, 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 little. very good. Ok, muy bien, excellent, thank you. Sigo ahora con Mariela. ¿Me indica si puede participar? Sí. Water, water, water. Sitting, sitting, city. Title, title, title. Little, little, little. Ok, very good. Thank you so much. You're done. Bueno, vamos a terminar entonces escuchando a Víctor. Water, water, water. City, city, city. Title, title, title. Little, little, little. Very good. Good doing. Muy bien. Entonces, creo que es algo fácil, pero está bastante fácil este tema. Ahora, el enredo viene a continuación. Vaya, hoy que ya hicimos las tres pronunciaciones, entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Cuál es la pronunciación, digamos, correcta? Bueno, ante tal situación, la respuesta que les daría es, mire, todas son correctas. Pero con una respuesta así, nos quedamos en la misma. Entonces, ¿cuál voy a utilizar? Bien, más bien la respuesta debería estar enfocada en el tipo de inglés que yo deseo manejar. Eh, Voy a quitar quizás de la explicación. Ahorita voy a decir, mire, lo que voy a decir ahorita aplica para todas menos para esta. Bien. Es decir, para el resto aplica lo que voy a decir a continuación, pero para esa no. Y ya vamos a entender por qué. O para las que tengan esa estructura donde termine la palabra con la ER, las vamos a poner en un caso aparte todavía. Ahora, quedándonos con el resto. Bueno, esa creo yo que quizás sea la palabra más emblemática siempre para trabajar con este tema. Y me estoy refiriendo precisamente a la palabra de ciudad en inglés. Esa que está acá. Hay unos clubes de soccer, fútbol, digamos, el lado europeo, pero aquí en la parte americana le decimos soccer, que son muy populares en Inglaterra, en la Premier League, en que
uno de ellos lo conocemos mucho acá, ¿verdad? Y es que se llama el Manchester y ahí viene el enredo. Cuando lo escuchamos, todos los comentaristas deportivos le dicen el Manchester City, el cuadro de los Citizen, dicen incluso. City. Bueno, em, estamos acostumbrados a escuchar la T. Bien. Sin embargo, eso es al otro lado del charco. En los United States, la palabra ciudad se pronuncia como city o city. Y ahí es donde viene la otra situación. Significa que en la primera pronunciación con la T es para inglés estándar y también es para inglés británico. O sea que si yo digo city con T, estoy en inglés estándar, pero también estoy en inglés británico. Y hay muchas palabras que así van a funcionar. Es decir, que vamos a encontrar una pronunciación que tanto la parte neutral como la parte británica hacen sonar la T, como T. Ahora, ¿dónde está la D y dónde está la R? Son pronunciaciones estadounidenses, son pronunciaciones de American English. Y sí, dentro del mismo inglés americano existe esa situación, que hay personas que esta palabra no las van a pronunciar como city y hay otras que no las van a pronunciar como city. La realidad es que si usted notó entre la D y la R, no hay mucha diferencia. Y lo que sucede es que esta es una característica que tiene siempre el inglés norteamericano. Se dice que respecto al británico, el inglés americano es como lazy. ¿Qué significa que sea lazy? Que como que no tienen muchas ganas de hablar. Que entre menos esfuerzo se hace para hablar, es mejor para los norteamericanos. Y ese fenómeno de la flap T tiene que ver con eso. De hecho, cuando hacemos la ts, ts, el sonido de la T puro, es un sonido que es bastante lento. En cambio, cuando hacemos D, el sonido D o R, el sonido R, es más rápido. Por eso es que se utiliza mucho en el inglés norteamericano. La T le da como lentitud a las palabras, a las sílabas. City, 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 city. La otra se saca más rápido en lo que se dice la otra. Esta se puede decir dos veces al hacerlo con D o con R. Entonces, es un fenómeno exclusivo. Ahora, mi consejo, ¿verdad? Y esto es muy personal de su teacher, es usar la R. ¿Por qué la R? Bueno, yo siento que en primer lugar es más práctica que la D. Es más fácil de recordar el sonido de la R que de la D. Y en segundo lugar, creo que le hace honor al nombre. O sea, si este fenómeno se llama flat T o tap T, se le quiera llamar, es porque, miren, la D no es flap, la D es plosive, es oclusiva. En cambio, esta sí es la flap. Entonces, yo prefiero, en mi caso, o recomiendo en estas palabras, si queremos sonar a inglés americano, usar la R, esa flap or, realmente, es una flap or. Usar la R, porque en primer lugar, es más rápido, es más fácil, creo yo, de recordar que una R es la que tengo que decir. Y en segundo lugar, considero que es importante porque el nombre le hace honor. ¿Verdad? O sea, la D no es flap. Que se puede, ¿verdad? Sí, se puede, pero no es la propia. Sin embargo, debemos de ir viendo. Vamos a ir viendo algunos, en el resto de la semana, vamos a ir viendo algunas personas, algunos audios. Incluso voy a tocar una canción. Vamos a ver una canción que usa esta palabra precisamente. Lo curioso de esa canción es que está escrita o está ambientada para alguien que vive en Estados Unidos, en una de las principales ciudades de Estados Unidos. No le quiero dar spoiler de la canción, pero quienes la hicieron o quienes la compusieron son británicos. Curiosamente, o sea, vamos a encontrar una mezcla allí. Vamos a encontrar una mezcla de unos tipos británicos queriendo hacer la pronunciación de esa palabra al estilo estadounidense. Porque claro, ¿verdad? La canción está dedicada para una ciudad norteamericana. Pero bueno,
That's going to be all. Se nos terminó el tiempo. Time is over. Thank you for coming. Thank you for staying with me. I wait you for tomorrow class. Nos vemos primero Dios mañana. Goodbye. Take care. Goodbye, teacher. Thank you. Goodbye, Goodbye. teacher. Goodbye. Thank you.